noches, bienvenidos a una nueva emisión de Huellas de un siglo. La del 30 fue una década de importantes construcciones que transformaron Buenos Aires. El Cábanac, la línea de subte B, el Obelisco, el Puente Alsina y la 9 de Julio fueron algunos ejemplos. La ciudad crecía como nunca antes, pero el 23 de octubre de 1935, Buenos Aires amaneció diferente. Los obradores de tantos edificios y monumentos en construcción estaban desiertos. La situación obrera se había tornado insostenible. ¿En qué condiciones trabajaban los obreros constructores de los edificios del Progreso? Los invito a ver la respuesta en la primera parte del documental La huelga de la construcción, dirigido por Carlos Echeverría. Dentro mi pecho pida rienda de corazón, mi Buenos Aires, tierra florida, flor de mi vida perdida. En 1935 no faltaron noticias sensacionales. El 24 de junio murió Gardel. En julio, en el Congreso, muere asesinado el senador Bordavere. Y en octubre comienza la gran huelga de la construcción, que se prolongará hasta fines de enero del 36, con su clímax el 7 y 8 de enero, cuando el paro general de solidaridad adquiera carácter insurreccional. Séame permitido, en este momento solemne de la vida institucional del país, recordar algunas palabras pronunciadas por mí, también en circunstancias de intensa emoción personal, y que los hechos actuales ratifican con toda la amplitud de los sucesos vividos y entonces completamente insospechados. En 1932, el fraude patriótico había forzado la elección del general Justo. Su gobierno enfrenta el descontento de los radicales irigoyenistas, así como los efectos de la crisis económica iniciada con el crack de 1929. El desempleo y la sobreexplotación de los trabajadores se encuentran a la orden del día. Los obreros de la construcción están entre los más explotados y desamparados. No obstante la recuperación de la economía desde 1934, la inflación afecta salarios ya recortados por la crisis y la patronal rechaza negociar con los gremios. Un drama urbano gatilla la explosión. En Cabildo y Republiquetas se viene abajo una estructura en construcción, muere un albañil y hay varios heridos. En el entierro multitudinario del obrero se reparten panfletos llamando a la acción. Es que la vida de un obrero vale menos que una bolsa de cemento. Basta al atropello patronal. La respuesta que la patronal del monopolio daba a los reclamos obreros era inconmovible. No hay interés de hecho ni de derecho de conversar con esas organizaciones. En la primera mitad de 1935 se habían formado el Sindicato de Obreros Albañiles, Cemento Armado y Afines y la Federación Obrera de Sindicatos de la Construcción. Ambas organizaciones citaron a los trabajadores de la construcción a una asamblea para el 17 de octubre en el Luna Park. La convocatoria desborda la capacidad del estadio. Los obreros de la construcción reclamamos reconocimiento del sindicato, aumento de salarios, jornada de 8 horas y prohibición del trabajo a destajo, descanso dominical completo y de mediodía los sábados, mejora de la seguridad con medidas técnicas que especificamos, seguro contra accidentes, vacaciones anuales y licencia con sueldo por enfermedad.
Cuando la huelga se decide por aclamación, el entusiasmo supera al que producen en la Catedral del Boxeo los knockouts del Torito de Mataderos. De estas asambleas se sale conteniendo un grito de loco entusiasmo. Se sale dispuesto a vencer. Se crea un comité de huelga al que acatarán todas las ramas de la construcción: albañiles, pintores, yeseros, mosaístas, vidrieros, marmolistas, parquetistas, plomeros, cloaquistas, herreros, picapedreros, frentistas. El comité de huelga es presidido por el ebanista Guido Fioravanti, del ilegal Partido Comunista. Como se ha demostrado los días de la huelga general, la necesidad de un frente popular de masas que no excluya a la burguesía nacional de constructores afectada por la política, del pulpo imperialista y monopolista de la construcción. Fioravanti había sido deportado en 1932 y antes de que el barco de la Armada, Chaco, llegara a Génova, se benefició del indulto general al asumir Justo. En 1938 será nuevamente expulsado junto a varios compañeros por aplicación de la Ley 4144, más conocida como Ley de Residencia, que seguía vigente desde 1902. El gobierno fascista lo condenará a 5 años de prisión. Tras la caída de Mussolini, se incorpora a la resistencia. En palabras escritas por un dirigente obrero. Con su paciencia proverbial, Fiora nos educó a muchos de nosotros en el ABC del comunismo, facilitando así la comprensión de la ideología a compañeros que apenas habían cursado los primeros años del colegio primario. Transmitió a decenas y centenares de compañeros su profunda e invariable fe en las masas y su indoblegable optimismo histórico. Buenos Aires está en obra. En el centro y en los barrios se alargan los subtes, se entuba el arroyo Maldonado, se rodea la ciudad con la primera autopista, se demuelen manzanas enteras para ensanchar Corrientes y otras nuevas avenidas y diagonales, el pavimento tapiza las calles de viejos y nuevos arrabales. Se elevan los primeros rascacielos, donde el hormigón armado reemplaza a las estructuras metálicas. Comega, Safico, Ministerio de Obras Públicas, Cabanag y el símbolo de la ciudad racionalista que se impone, un obelisco en la desmesurada avenida 9 de Julio. El día 23 de octubre de 1935, las obras amanecen silenciosas y los obradores permanecen vacíos. La huelga, que se extenderá por más de 100 días, dará ocasión para que se manifiesten todas las tendencias que agitan a la clase obrera. Al declive de la influencia anarquista y sindicalista pura, se contrapone el crecimiento de los socialistas y de los comunistas. El comité de huelga cuenta con disciplinada adhesión y actúa con eficacia. Organiza incontables mitines y asambleas, atrae a su causa a comerciantes y clubes de barrio, mutuales, comisiones femeninas, médicos militantes y donantes espontáneos. Yo no he visto ningún movimiento que haya tenido una solidaridad como esta. Los chicos están tristes porque comían mejor durante la huelga que ahora que hay trabajo. Para alentar la combatividad y recaudar fondos, se arman bailes y picnics, que al parecer resultan muy divertidos. Conocidos artistas actúan gratuitamente. Pedro Quartucci, Buono Striano, Fernando Ochoa, Amanda Ledesma, orquestas de tango y de jazz. Los hijos de los huelguistas son atendidos y agasajados todos los días en el recreo de los municipales. El Consejo Deliberante vota ayuda y adhesión. Los colectiveros, pequeños propietarios, trasladan a los obreros sin cobrar boleto. Los tranvías y trenes de empresas extranjeras, por supuesto que no.
Desde los primeros días, centenares de huelguistas son detenidos en volanteadas, actos relámpago, pintadas y reuniones. Agentes provocadores pagados por las grandes empresas y legionarios vocacionales colaboran en la represión. Cuando se asume la dirección de un organismo tan complejo como el de la policía de la capital, es menester llegar a él libre de prejuicios, pero con ideas útiles. Piénsese que si esto es verdad en momentos normales, ¿cuál no será la preocupación de un jefe que toma el mando en instantes extraordinarios? Llego a la policía y comienzo a adoptar las primeras medidas enérgicas, pero justificadas siempre por los mismos hechos. Como aún no existe un Ministerio de Trabajo, los sindicatos dialogan con el Departamento Nacional de Trabajo, del que nadie hace mucho caso ni lo hará hasta que Perón se haga cargo. Pero para eso faltan 8 años. En 1935, los patrones rechazan negociar con los sindicatos obreros. No reconocemos ni reconoceremos a una entidad anónima e irresponsable. Y pese a prisiones y torturas, los huelguistas se mantienen firmes, por encima de partidos, sectas o tendencias. A principios de diciembre, 68 organizaciones sindicales constituyen el Comité de Defensa y Solidaridad con la huelga. El calor veraniego ya aprieta y el presidente Justo parte a las sierras de Córdoba en procura de un clima más ameno que el de la capital, donde los agoreros pronostican una nueva semana trágica. El ministro del Interior, Leopoldo Melo, amenaza declarar la ilegalidad de la huelga y la patronal exige que se vuelva al trabajo. El 18 de diciembre, la violencia escala. Recuerda en sus memorias el dirigente Pedro Chiarante. Fuerzas de la Liga Patriótica y otros rompehuelgas disuelven un acto en Rivadavia y Nazca. Cae herido de muerte el querido compañero Santiago Sabatini, secretario de la zona Flores del Sindicato de Albañiles. Se pudo comprobar que el asesinato, lejos de intimidar a los compañeros, multiplicó la decisión de seguir la lucha. Para Navidad se produce un quiebre en el frente patronal. Representantes de medio millar de pequeños propietarios contactan a los sindicatos para negociar un arreglo favorable a los trabajadores. Las 10 grandes empresas que forman el monopolio, 7 de ellas extranjeras, intiman a regresar al trabajo el día 7 de enero como último plazo. A cambio, solo ofrecen un ínfimo aumento de sueldos. La respuesta es una asamblea en Plaza 11, en la que 100.000 gargantas aclaman la huelga general con movilización que se fija justamente para el 7 de enero. Llegamos al final del bloque, no se vayan porque después de la pausa seguimos con Huellas de un siglo. Hola, bienvenidos. Como siempre, este es un anticipo de Visión 7 Medianoche. En algunos minutos estaremos desarrollando este tema. Procesaron a Macri. El juez Ollarvide considera al jefe de gobierno porteño como partícipe necesario de la asociación ilícita. Tomó la misma medida respecto del ex ministro de Educación, Mariano Narodowski. ¿Cómo sigue la situación de Mauricio Macri? Enseguida se los contamos en la próxima edición de Noticias. Uno de los temas más importantes de este viernes que enseguida estaremos desarrollando. Una vez que termine Huellas de un siglo, los vamos a estar esperando. El 7 de enero de 1936 la ciudad se convulsiona. En Plaza 11, el acto que habían organizado los obreros de la construcción termina con hechos violentos. El 7 de enero de 1936, nadie entra a trabajar. En los barrios, el comercio permanece cerrado por adhesión y no por temor, como se preocupa por explicar Fioravanti en un artículo.
Grupos de huelguistas se encolumnan para marchar hacia Plaza 11, donde un acto masivo ha sido convocado para las 16 horas. Se instalan por primera vez altoparlantes en las esquinas de la plaza. Tropas del Ejército y la Marina protegen los centros neurálgicos de la ciudad: comunicaciones, estaciones, edificios públicos y bancos particulares. Miles de policías se movilizan, clausuran locales sindicales y comedores solidarios, disuelven piquetes y apresan a centenares de huelguistas, entre ellos varios dirigentes. Bandas fascistas se enfrentan a los obreros y comienzan corridas y gases, sableadas y tiros. Venimos a exigir la libertad de los compañeros. Clama Fioravanti al presentarse voluntariamente con otros dirigentes en el departamento de policía. Quedan presos ustedes también. Pásenlos a Devoto. Ordena el comisario Gariboto antes de marchar a Puente Saavedra, donde una gruesa columna que viene de la provincia es dispersada una y otra vez hasta que desborda a los vigilantes. El ministro del Interior, doctor Leopoldo Melo, prohíbe la concentración. La Plaza 11 está cercada por las fuerzas del orden. Los altoparlantes permanecen mudos, pero la voz de los huelguistas se hace oír, traducida en acción directa. Colectivos y taxis acatan el paro, pero el grueso de los pasajeros urbanos depende de la corporación, tranvías y ómnibus de propiedad inglesa. Sus dirigentes sindicales no adhieren, y los vehículos que intentan circular son detenidos e incendiados, lo mismo que carros de reparto y taxis o colectivos carneros. Un grupo vuelca un camión de helados Laponia. Los chicos se juntan para disfrutar del botín, pero un huelguista los detiene. Los helados no se tocan. Somos militantes, no saqueadores. Un compañero más flexible logra convencerlo, y los helados son repartidos antes de incendiar el camión. Contra la decisión de sus gremios de trabajar normalmente, a mediodía los ferroviarios cortan el servicio. Pretextos no les faltan. Los piquetes levantan vías, ponen obstáculos, rompen señales y apedrean convoyes. Los ataques al transporte se multiplican en los barrios periféricos. Arden decenas de vehículos y por la tarde la policía impotente se atrinchera en las comisarías. Los huelguistas mandan en Villa del Parque, Urquiza, Devoto, Paternal, Liniers, Mataderos y La Boca. Por la noche, en una reunión clandestina, los dirigentes que permanecen en libertad y los que disciplinadamente han reemplazado a los capturados deciden prolongar la huelga un día más. La Nación editorializa. Una huelga inexplicablemente violenta, animada por un ambiente de explosiva agresividad y que por los múltiples focos en que se repartieron los agresores y provocadores, denuncia una organización, un plan, una línea directiva. Al caer la tarde del día 8, la violencia cesa tan abruptamente como empezó. 5 obreros y 4 agentes del orden han muerto. Los heridos se cuentan por centenas y hay más de 2000 detenidos. Finalizada la huelga general, los albañiles continúan su paro. Se negocia con el ministro Melo la libertad de los presos, que gradualmente son liberados. El presidente Justo amaga regresar de sus vacaciones. Presiona a los patrones para resolver la huelga. Las obras públicas paralizadas deberán entregarse en los plazos convenidos. Las grandes empresas se resignan, aunque no reconocen a los sindicatos, además de los aumentos salariales y la jornada de 8 horas, aceptan la formación de comisiones internas por obra, el derecho de los dirigentes a entrar en ellas para organizar el personal y paritarias para discutir salarios y condiciones.
A fines de enero, en una masiva asamblea general de los trabajadores de la construcción, se vota el fin de la huelga. En cuanto a los hechos de violencia ocurridos el 7 de enero, ningún grupo político importante los reivindica. Los comunistas hacen silencio. Los socialistas los repudian. Los lamentables incidentes, lejos de beneficiar a la huelga, han servido a la policía para tomar medidas represivas. Tales hechos pudieron ser provocados por agitadores extraños a las filas gremiales y por algunos inconsecuentes. Muy parecido a lo que dicen los diarios serios, como La Razón. Mozalbetes que no hacen nada provechoso dieron clara muestra de su incultura e instintos criminales. La policía no pudo hacer nada contra esas verdaderas bandas de delincuentes. Sin embargo, una desconocida agrupación de jóvenes anarquistas, el Comité Nacional de Relaciones de Juventudes Libertarias, se hace presente en la redacción de un diario y se indigna. No ha quedado un solo muchacho del barrio que no haya incendiado por lo menos un tranvía. Nosotros nos arriesgamos, nos rompemos todo para ayudar a los huelguistas, paramos todo el barrio y al final resulta que se nos acusa de fascistas. El estallido de violencia desconcierta a los partidos de izquierda y a la prensa, como anticipando la incomprensión que suscitarán las manifestaciones del 17 de octubre de 1945. Los miles de obreros de la construcción, que durante 3 meses se abstuvieron de empuñar sus herramientas, las miles de mujeres que le dieron vida a la solidaridad con los huelguistas, los trabajadores que no dudaron en sumarse a la lucha, los jóvenes que expresaron con violencia su disconformidad ante un orden social que los excluía, todos ellos conformaron una fuerza social cada vez más poderosa, capaz de conquistar sentidas reivindicaciones gremiales y en busca de un proyecto político que los vuelva decisivos en la vida de la Argentina. Llegamos al final. Acuérdense que pueden volver a ver los capítulos de Huellas de un siglo en la página web del canal. Esto es www.tvpublica.com.ar. Nos vemos en el próximo programa.